Cordial saludo para todas y todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de cadena de frío del programa ampliado de inmunizaciones, tomo 7. Mi nombre es Lady González y será quien les estará acompañando en la sesión. La presentación estará dividida en 4 partes. Los elementos esenciales de un sistema de cadena de frío, los aspectos técnicos de la cadena de frío, las fallas en la cadena de frío que pueden llegar a presentarse, la supervisión e inventario de la cadena. Dentro de los elementos fundamentales que mantienen la cadena de frío se encuentra el almacenamiento, transporte, distribución y suministro que garantizan la calidad y potencia inmunológica de los productos inmunobiológicos utilizados, y de ello depende gran parte el éxito del programa de vacunación. Las vacunas empleadas en el programa ampliado de inmunizaciones son productos biológicos de compleja preparación y muy sensibles a cualquier afectación externa. Por tal motivo, deben estar dentro de los rangos de temperatura fijos de refrigeración, que son de 2 a más 8 grados centígrados. Esto con el propósito de garantizar su óptima calidad, y si se llegasen a exponer a temperaturas inferiores o superiores fuera del rango permitido, disminuirían su capacidad inmunobiológica y quedarán inutilizadas, por lo que algunas vacunas son muy sensibles a los cambios más que a otras. La Organización Mundial de la Salud define la cadena de frío como el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en que se va a realizar la vacunación. Incluye una serie de eslabones en el almacenamiento y transporte, cada uno de los cuales está diseñado para mantener la vacuna a la temperatura correcta hasta que se aplica al usuario. Dichos eslabones son los siguientes. Primero, la cadena comienza con el fabricante de la vacuna o laboratorio productor. Los procesos de este deben estar certificados en buenas prácticas de manufactura y deben cumplir los requisitos dados por la Organización Mundial de la Salud. Una vez se garantiza que este laboratorio productor cumple con todas las garantías de calidad, se lleva hasta el aeropuerto de la ciudad de origen para ser transportado hacia el aeropuerto de la ciudad de destino. Puesta una vez la vacuna en el aeropuerto de destino, se transporta hacia el cuarto frío del país, en este caso el laboratorio de biológicos del Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez estando allí, es transportada hacia cada uno de los equipos destinados para el almacenamiento en los centros de acopio de los almacenes departamentales o distritales en el caso de Bogotá. Una vez allí, es a su vez transportada hasta los centros de acopio municipales o quien haga sus funciones desde donde se entregan finalmente a cada una de las IPS vacunadoras para ser almacenadas en los equipos dispuestos para tal fin. El último eslabón de la cadena es la población objeto del programa ampliado de inmunizaciones. La importancia de la cadena de frío radica en proteger la potencia inmunizadora que tiene cada vacuna administrada, dado que induce una respuesta que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Esta inmunidad que generan las vacunas puede ser interferida o incluso anulada, entre otras causas, por la exposición a la luz, el congelamiento o al calor acumulado por deficiencias en la cadena de frío. A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social recibe y almacena grandes cantidades de vacunas, generalmente no más de un año, aunque puede almacenarla hasta su fecha de vencimiento, 2 o 3 años, dependiendo del tipo de vacuna y su fecha de llegada al almacén. Este cuenta con cámaras frigoríficas capaces de mantener la temperatura entre más 2 a más 8 grados centígrados y tiene un cuarto de congelación entre menos 15 a menos 25 grados centígrados, con sistemas independientes de refrigeración capaces de manejar hasta el 100% de la carga de cada uno de estos.
A nivel departamental, distrital, debe contarse con vacunas con refrigeradores para vacunas que oscilen entre los +2 a los +8 °C. Además, debe contar con congeladores para los paquetes fríos. A nivel local, pertenecen los centros de acopio de hospitales, clínicas, centros de salud, puestos de salud, consultorios pediátricos y puestos de vacunación. A este nivel la temperatura es más difícil de controlar. No debe guardarse la vacuna por más de un mes. Así como en los niveles anteriores, los productos inmunobiológicos deben conservarse en un rango de temperatura entre +2 a +8 °C, con la única diferencia que se debe mantener los diluyentes a igual temperatura en cadena de frío, ya que al momento de su aplicación es una exigencia del laboratorio fabricante que el diluyente y la vacuna estén a la misma temperatura como un mínimo 24 horas previas a su aplicación. Para el buen funcionamiento de la cadena de frío existen unos elementos esenciales, los cuales pueden dividirse en dos: unos elementos relacionados con el talento humano y otros relacionados con los elementos técnicos de la cadena de frío. La complejidad en la planificación, la gestión y la ejecución de los programas de inmunización es cada vez mayor. El incremento en el número de vacunas infantiles, así como de adultos, la potenciación de la vacunación de la población adulta y la aparición de nuevas vacunas son, entre otros, las causas del crecimiento de los programas de vacunación en los últimos años, por lo cual se hace más evidente la necesidad de adecuar el talento humano a las nuevas características del programa y la necesidad de la respectiva designación en cada nivel. Este recurso humano es el responsable de la cadena de frío e incluye a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar las vacunas o vigilar que los equipos de la cadena de frío en los que se conservan y transportan las vacunas reúnan todos los requisitos establecidos. De manera general, el manual técnico divide las funciones en tres grandes componentes. A la Dirección Local de Salud, gerente o administrador de la IPS vacunadora, le corresponde la garantía de la disponibilidad de todos los elementos logísticos necesarios para el traslado de insumos del país desde el centro de acopio, gestionar la recepción de los insumos del programa de su población, coordinar la adquisición de equipos, entre otras. Al coordinador o responsable del PAI en las IPS vacunadoras, de manera general le corresponde a profesionales de enfermería. Son quienes vigilan, controlan y asesoran el correcto manejo de las normas de la cadena de frío en el establecimiento de salud. Evita que se haga mal uso de las vacunas, refrigeradores, congeladores, termos, cajas térmicas, paquetes fríos, carnés, papelería y jeringas. Asimismo, es el responsable de la elaboración de pedidos de vacunas, verificación de las hojas de temperatura y organización de los funcionarios. Al vacunador o encargado de la cadena de frío en la institución de salud le corresponde la verificación de las temperaturas de los equipos, de las vacunas, reportes de daños si amerita, preparación de los termos, recepción de vacuna y limpieza de los equipos de la red de frío. Dentro de los elementos técnicos esenciales se incluyen los centros de vacunación, los cuartos fríos, los reguladores electrónicos de voltaje, refrigeradores por compresión de vapor, aire acondicionado, planta eléctrica, termos y cajas térmicas, termómetros, neveras verticales, ubicación de refrigeradores y vehículos para el transporte del PAI. Los elementos técnicos son todos aquellos elementos que permiten el almacenamiento, la conservación y el transporte de los productos biológicos, así como la medición de la temperatura. El servicio de vacunación y centro de acopio se verá
más detalladamente en el manual, en el capítulo 4 del presente manual. En cuanto al cuarto frío, los cuartos fríos son instalaciones físicas fijas con especificaciones técnicas en las que se disponen de volumen confinados de aire a temperatura y a humedad dentro de rangos específicos según lo requiera el producto a almacenar. Los cuartos fríos tienen una estructura específica para el almacenamiento de grandes volúmenes de inmunobiológicos y los sistemas necesarios para la conservación de la temperatura y humedad relativas dentro del cuarto. Disponen de evaporadores, condensadores, sensores. Asimismo, cuenta con estantes para el ordenamiento y organización de cada uno de los inmunobiológicos y paquetes fríos. Esta es una foto del departamento de cuarto frío del Ministerio de Salud y Protección Social. El mantenimiento de estos cuartos exige personal técnico capacitado y con experiencia específica en la actividad. Asimismo, dentro de las instrucciones del fabricante acerca del cuidado de equipos y vacunas, se exige que cada refrigerador del programa amplio de inmunizaciones cuente con un regulador electrónico de voltaje, de tal manera que proteja contra picos, ruidos y sobrecargas, manteniendo en niveles tolerables el voltaje de salida hacia el refrigerador, a pesar de las irregularidades en el flujo de energía eléctrica en el toma corriente. Por ningún motivo se debe eliminar la tercera clavija de los enchufes en cualquier equipo electrónico correspondiente a la conexión a polo a tierra. El principal objetivo es evitar sobretensiones peligrosas tanto para la salud de las personas como para el funcionamiento de los equipos. Asimismo, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para Colombia exige que los tomas corrientes tengan la conexión a línea a tierra y que en su instalación la parte que conecta el neutro quede hacia arriba, lo que conlleva que la clavija a tierra se ubique siempre hacia la izquierda. Los refrigeradores, por su parte, son equipos móviles con gabinetes cerrados, aislados térmicamente y diseñados para el almacenamiento de productos a una temperatura superior a los 0 grados Celsius. Son operados por una o más fuentes de energía y con uno o más compartimientos previstos para la conservación de los productos. Para el caso específico de los refrigeradores que van a ser parte de la cadena de frío del programa amplio de inmunizaciones, estos deben ser precalificados y contar con el código dado por la Organización Mundial de la Salud, conocido como PQS por sus siglas en inglés. Un refrigerador que cuente con este código representa que cuenta con un sello de calidad. Esta figura representa una prueba con 15 sensores de temperatura al interior de un refrigerador precalificado ubicado cubriendo todo el volumen del mismo y dos sensores externos en una cámara ambiental a más de 43 grados centígrados. Como pueden ver, a pesar de la temperatura externa, ningún sensor interno sobrepasó el rango permitido entre los +2 a +8 grados centígrados, lo cual confirma la excelente calidad de estos instrumentos. Los componentes de esta clase de refrigeradores incluyen los elementos básicos del ciclo de refrigeración, así como elementos de control, protección, estructurales y de almacenamiento que permitan el normal desempeño del equipo. Dentro de estos elementos se encuentra un compresor, un condensador, elemento de expansión y evaporadores. Los elementos de control y protección están formados por termostato, el filtro secador, ventilador de condensación y termómetros. Estos elementos están haciendo parte del gabinete que le da forma y funcionalidad y seguridad al trabajo. Y finalmente están las parrillas o canastas metálicas plastificadas que ofrecen el medio ideal para el almacenamiento del producto que se dispone allí. Mensualmente, antes de ir al centro de acopio por la vacuna, al final de la tarde,
Se apaga el regulador de voltaje, se desconecta el tomacorriente de la pared, se reubica la vacuna en otro refrigerador o en cajas térmicas. Con el debido procedimiento de carga, se deja el refrigerador apagado y se debe realizar limpieza. Esta limpieza debe reposar en el acta de limpieza general de refrigeradores y cuartos fríos que se encuentra en el manual tomo 7. Este aire acondicionado se utiliza para mantener la temperatura ambiental en un rango óptimo para el mantenimiento de la red de frío. La intención de las plantas eléctricas dentro de la red de frío es mantener la funcionalidad de los equipos cuando hayan cortes eléctricos. Deben contar con hojas de mantenimiento preventivo y ciertas condiciones de calidad mucho mejor explicadas dentro del tomo 7 del manual PAI. Por su parte, los termos y cajas térmicas son cajas plásticas, tanto de manera interna como externamente, aisladas en las 6 caras con poliuretano expandido. La diferencia se marca en el volumen de almacenamiento, peso máximo y en la vida fría. Los termos, por su parte, tienen un volumen inferior a 4 litros, peso cargado inferior a 6 kilogramos y una vida fría sin aperturas entre 8 a 24 horas. Por su parte, las cajas térmicas tienen un volumen superior o igual a 4 litros, peso cargado inferior a 50 kilogramos y una vida fría sin apertura superior a 90 horas. Parte de estos termos y cajas térmicas son los paquetes fríos, o ice pack o pilas que van dentro de estos recipientes deben cumplir con el estándar E5 IPI y E5 IP2 para las botellas plásticas de 0.6 y 0.4 litros respectivamente. Este apartado señala que las tapas deben ser removibles para permitir su llenado, garantizar su hermeticidad y soportar 10 caídas a una altura libre desde 1 metro sobre la superficie de concreto. Se llenan con agua desmineralizada y hasta el límite máximo indicado por el fabricante y soportarán el peso de una persona de 40 kilogramos con agua en fase líquida. La forma correcta de manejar los paquetes fríos es retirarlos desde del congelador, los cuales pueden estar a -5 y -20 grados centígrados. Deben dejarse sobre la mesa de acero inoxidable que cumpla con la calidad AISI 304 hasta que el paquete frío muestre las primeras gotas de líquido o sude. Luego se debe secar la cara húmeda de la parte externa y ubicarlas dentro del termo. Cuando no se permite este proceso de atemperamiento o no se permite que estas pilas suden, lo más probable es que la temperatura dentro del termo pueda llegar hasta -15 grados centígrados y congelar la vacuna. Es importante recordar que existen paquetes o ice pack de agua y de solución eutéctica. Los de solución eutéctica son fáciles de reconocer porque son de colores azul, rosado. Nunca deben usarse estos paquetes fríos con solución eutéctica, puesto que pueden llegar a alcanzar temperaturas muy inferiores al rango permitido y congelar el inmunobiológico. Los termos y cajas térmicas y paquetes fríos deben lavarse después de cada una de las jornadas de vacunación. Deben secarse a la sombra, nunca deben taparse húmedos ni dejarlos sobre el piso, siempre sobre una estantería plástica. Asimismo, el agua de los paquetes fríos debe cambiarse de manera mensual cuando sean utilizados en los termos o cajas frías de uso extramural o intramural y luego ponerlos en el congelador. Cuando se cambie el agua de los paquetes fríos, agregar 5 gotas de hipoclorito de sodio comercial por cada litro de agua para evitar el crecimiento biológico que cambia el color de la misma y del recipiente plástico con el consecuente deterioro. Otro elemento esencial técnico son los termómetros. Los termómetros son instrumentos de medición de temperatura y existe una gran variedad.
asimismo como una gran variedad de marcas. Los termómetros empleados en la actualidad para la cadena de frío son los digitales, pues permiten tomar, además del valor instantáneo, el valor máximo y el valor mínimo de temperatura, resetear los valores externos, visualización con un decimal y cuentan con la escala de medida en sistema internacional con grados Celsius. En el mercado hay una gran cantidad de termómetros que pueden contar con variables como humedad relativa, fecha, hora, alarma sonora, por desbordes del rango, ajuste de iluminación de pantalla, luminosidad, entre otros. No deben utilizarse para la cadena de frío del PAI termómetros análogos de columna de vidrio y de carátula, pues presentan deficiencia en la calidad del dato. Para la lectura se debe dejar de manera permanente visible siempre el valor de la temperatura al interior del refrigerador. Actualmente existen en el país sistemas que nos permiten el control de la temperatura en tiempo real de refrigeradores o cuartos fríos y que nos dan señal de alarma, tanto como de bajas como por altas. Si los valores están dentro del rango permitido por el laboratorio fabricante, se garantiza que todo el lapso de tiempo la vacuna ha estado bien conservada. Actualmente existen en el país sistemas que nos permiten el control de la temperatura en tiempo real de refrigeradores o cuartos fríos y que nos dan señal de alarma tanto de bajas como de altas en la temperatura, los cuales los podemos ver en esta imagen. La intención es que el sistema cuente con un retardo de tiempo para evitar falsas alarmas cuando se abre la puerta del refrigerador. Esta imagen nos muestra un formato de registro de temperaturas del programa ampliado de inmunizaciones. Diariamente, una persona capacitada debe diligenciar este formato. Se debe diligenciar para diferenciar las tres gráficas que se generan durante el mes en el mismo formato. Se utilizan tres colores: el rojo para la temperatura máxima, el azul para la mínima y el negro para la del momento de la toma de la lectura. Se debe tener en cuenta que estas líneas nunca se cruzan. Podrán tener valores iguales en ciertos momentos, pero nunca se traspasa una curva sobre la otra porque dejaría la lógica de valores máximos y mínimos. Para evitar el deterioro del formato, dado que es mensual, se recomienda protegerlo entre una cubierta plástica transparente o acetato, de tal forma que al final del mes no esté en malas condiciones. Este registro debe estar siempre disponible para verificación por los usuarios del servicio de vacunación, los funcionarios responsables del programa y quienes hacen inspección, vigilancia y control. Debe estar plenamente diligenciado, fecha, y una vez termina el mes se almacena en una carpeta como documento importante en la hoja de vida de cada uno de los equipos y se debe almacenar por mínimo 3 años. La principal razón por la cual no se deben conservar vacunas en neveras verticales es porque, a pesar de que la vacuna permanece en el refrigerador, no siempre la temperatura permanece en el rango ideal de +2 a +8 grados centígrados. Esto sucede cada vez que se abre la puerta. Como el aire es frío y es más denso, se escapa y es reemplazado por el aire más caliente y húmedo del medio ambiente. Este aire caliente entra en contacto con la vacuna y el evaporador, incrementando la temperatura de la vacuna. Aunque la temperatura ambiente alrededor del refrigerador sea menor a -32 grados centígrados y se abra la puerta máximo por 1 minuto 2 veces al día, se tengan paquetes de agua en el congelador y botellas de agua en la parte inferior, el biológico almacenado en una nevera siempre va a superar el límite de los +8 grados centígrados. Cuando se abre la puerta, y hay una alta probabilidad de que a tempranas horas de la mañana la temperatura disminuya por debajo de +1 grado centígrados. Por último, los vehículos para el transporte del PAI deben contar con equipos certificados por la Organización Mundial de la Salud y ser manipulados por personal capacitado que asegure la continuidad de la cadena de frío. Es importante recordar que mantener el rango permisible de temperatura no es la única variable por considerar en el uso de elementos del transporte. Se debe asegurar el hermetismo y la resistencia mecánica, teniendo en cuenta la frecuencia de uso de este elemento de transporte.
Los vehículos para transportar vacuna deberán evitar el contacto directo con factores ambientales como la lluvia, la radiación solar directa, además evitar esfuerzos mecánicos por caídas o golpes imprevistos. Emplear una camioneta, vehículo, buseta climatizada o camión con carrocería tipo furgón plástico, el cual requiere equipo de refrigeración. No transportar en camionetas de platón descubiertas o en ambulancias. Se debe evitar furgones metálicos, generalmente de aluminio, que al recibir la radiación solar se constituyen en una fuente térmica que aumenta la temperatura ambiente alrededor de las cajas térmicas. Asimismo, se recomienda no hacer apilamientos peligrosos sobre las carrocerías de platón de las camionetas doble cabina empleadas para otros oficios. Ahora vamos a revisar los aspectos técnicos de la cadena de frío. Los aspectos técnicos están divididos en 4 apartados: las precauciones con las vacunas, la parte de congelación de vacunas, calidad y potencia, y conservación y transporte de los diluyentes. En cuanto a las precauciones con las vacunas, tenemos las vacunas utilizadas en el país son delicadas y muy sensibles al calor y a la luz. Si se exponen a temperaturas altas o bajo cero, unas disminuyen su capacidad inmunológica y otras quedan inutilizadas. La responsabilidad de conservar una vacuna en óptimas condiciones es compartida por el fabricante, transportador, distribuidor y personal de salud encargado de la aplicación. Las vacunas nunca deben dejarse a temperatura ambiente. Los diluyentes deben estar a la misma temperatura que las vacunas en el momento de reconstituirse. Si hay alguna duda acerca de las condiciones de una vacuna durante el almacenamiento, despacho, transporte o manejo, debe marcarse inmediatamente no usar y colocarla en las condiciones de almacenamiento requeridas, pero aparte de las otras vacunas. Entonces, eso debe solicitar instrucciones a nivel inmediatamente superior. Revisar siempre las fechas de expiración de manera semanal. En la logística del país se aplica el criterio FEFO por sus siglas en inglés. Primero en vencer es el primero en salir, porque se puede dar el caso de la llegada de una misma vacuna con fecha de expiración antes de las existentes. También se debe utilizar el sistema de puntos para identificar las remesas más antiguas, el cual consiste en marcar con un punto las remesas que le lleguen y adicionarle un nuevo punto a las que ya estaban. Se gastan primero las que tengan más puntos y en lo posible esta marca la debe hacer sobre la caja para evitar manipular los viales con sus manos a más de 34 grados centígrados. Si la nueva remesa tiene fecha de vencimiento más próxima que la que ya estaba, se debe priorizar la vacuna que esté más próxima a vencerse independientemente de la fecha de ingreso del refrigerador o al cuarto frío. Debe tenerse precaución de no mezclar los biológicos que se devuelvan al refrigerador después de una jornada laboral con los que no fueron sacados y darle prioridad a estos al siguiente día. Cuando se dispone de un remanente biológico del pedido anterior, no debe mezclarse con los nuevos envíos. Debe procurarse utilizar a la mayor brevedad. Aplicar la política de frascos abiertos. Nunca hay que utilizar vacunas vencidas. Si ello ocurre inadvertidamente, debe llamar y notificar al nivel superior de inmediato. Es importante tener en cuenta que en los servicios de vacunación no se deben almacenar vacunas por más de un mes, razón por la cual los pedidos deben realizarse máximo para cada mes. Si es un centro de acopio con cuarto frío, se puede almacenar vacunas hasta por 3 meses, dado que se constituye en un centro de acopio regional y estratégico para garantizar la disponibilidad de biológicos en su zona de influencia. Dentro de las vacunas que no deben congelarse se encuentran polio inyectable, DPT, DPT celular, hepatitis B, Haemophilus influenza de tipo B, hepatitis A, toxoide tetánico y toxoide difterico.
vacuna de pentavalente, rotavirus, neumococo y VPH. Estas siempre deben conservarse durante todo el tiempo a temperaturas entre 2 a 8 grados centígrados. Lo anterior dado que poseen adyuvantes denominados hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio que tienen un punto de congelación alrededor de los 0 grados centígrados. Y al congelarse este componente se afecta la capacidad inmunológica del biológico porque se separa del antígeno y se forman grumos de ayudante que no hacen su función. Cuando estas vacunas son empacadas en una caja térmica, termo o cualquier recipiente de vacunas sin las debidas precauciones, existe el peligro de que se congelen. Para evitar que estas vacunas se congelen, al empacarlas en cajas térmicas, se recomienda seguir las acciones mencionadas sobre atemperamiento de los paquetes congelados. Hay que tener en cuenta que 1 o 2 paquetes fríos no bastan. Las vacunas deben estar completamente rodeadas de paquetes fríos conforme se estipula el fabricante de los termos. Cuando haya dudas de la buena conservación de las vacunas y se sospeche que vacunas que deben mantenerse en refrigeración han estado expuestas a bajas temperaturas, por favor no las utilice. En tales casos, siga las instrucciones para efectuar una prueba y determinar si las mismas han sido congeladas. Esta prueba práctica se describe a continuación. Por favor, seleccione el frasco de la vacuna que sospeche ha sido congelado. Seleccione otro frasco de la misma vacuna que no ha sido congelado, que sepa con certeza que así ha sido. Agite enérgicamente ambos frascos colocándolos después sobre una superficie plana y ante una luz para ser observados durante un tiempo conveniente no superior a 1 hora. Los cambios del color del líquido y su consistencia pueden determinar si las vacunas han estado expuestas a temperaturas de congelación. Observe minuciosamente el comportamiento del líquido de los frascos. En el momento mismo de la realización de la prueba, la vacuna no congelada parece lisa y turbia, mientras que la congelada presenta gránulos y menos turbidez. Esta diferencia se hace más evidente pasados unos minutos. Así pues, la observación es vial. A los 15 minutos de la realización de la prueba, observaremos que la vacuna no congelada permanece lisa y turbia, mientras que la congelada parece un sedimento en el fondo del vial. Pasados los 30 minutos, la vacuna no congelada empieza a aclararse, pero no tiene sedimento, mientras que la vacuna congelada es casi completamente clara con un sedimento denso. Finalmente observamos los viales al cabo de 1 hora y veremos que la vacuna no congelada se mantiene medio clara con un sedimento turbio y espeso que se mueve cuando se inclina el frasco, mientras que la vacuna congelada parece completamente sedimentada con un sedimento que apenas se mueve al inclinar el frasco. Es recomendable realizar esta prueba ante la sospecha de que hayan podido congelarse durante el almacenamiento o transporte. El diluyente que se utiliza para reconstituir las vacunas liofilizadas debe mantenerse siempre en un lugar fresco y no necesariamente en refrigeración, siempre que en el eslabón no se aplique la vacuna. Los diluyentes nunca deben mantenerse a temperaturas superiores a más 25 grados centígrados, ni exponerse a los rayos directos del sol. En los centros de vacunación, el diluyente debe estar ubicado en refrigeración, manteniendo el control preferencial sobre las vacunas. La vacuna siempre debe reconstituirse únicamente con el diluyente original proveniente del laboratorio fabricante. La temperatura del diluyente al momento de la reconstitución de la vacuna debe tener la misma temperatura que tiene la vacuna para evitar un choque térmico que pueda disminuir la potencia de la vacuna al momento de su aplicación. Ahora vamos a hablar de fallas en la cadena de frío. Cuando se presentan emergencias por fallas del sistema o cortes de electricidad y no se cuenta con el servicio de planta eléctrica, se considera que los paquetes fríos y botellas con agua en las neveras permiten mantener una temperatura aceptable por un tiempo prudencial.
Esto depende de la calidad del y el diseño del refrigerador, así como de los factores ambientales. Se recomienda esperar sin abrir la puerta del equipo hasta que la temperatura indicada por el termómetro digital de máximas y mínimas sea de +7 °C. En este momento las vacunas se ubican en los termos o cajas térmicas. Los modelos empleados en el país a partir del 2013 manejan habitualmente temperaturas alrededor de los +7 °C, pero ante un corte de servicio de energía eléctrica público, la temperatura desciende hasta +2,4 °C y empieza a aumentar, y es en este momento cuando se aplica el concepto inicial de este punto. Si el daño no es reparado en 8 horas, se procede al traslado a otro establecimiento que garantice la cadena de frío propia para las vacunas. No siempre resulta evidente la interrupción de la cadena de frío, por lo que es imprescindible disponer de dispositivos automáticos electrónicos que, por medios gráficos u otros, muestren los accidentes sufridos por la instalación y que puedan perjudicar la calidad de las vacunas almacenadas. Por esta razón, cuando el personal de aseo y mantenimiento esté realizando actividades en la oficina de vacunación, deben conocer las siguientes recomendaciones. No abrir la puerta del refrigerador ni limpiarla por dentro, a no ser que sea indispensable este mantenimiento. No deben correr o trasladar el refrigerador del lugar que tiene asignado en la oficina sin aprobación y verificación del funcionario responsable. Por ninguna razón se debe desconectar el refrigerador o bajar los interruptores en la caja de controles. Por ningún motivo deben disponer para mover los controles del refrigerador. No deben trasladar ni manipular el termómetro digital, y hay que reportar cualquier anomalía que se detecte en el refrigerador lo más rápido posible. Si hay alteración de la cadena de frío, congelación o descongelación, hay que valorar duración de la interrupción. En caso de emergencia por fallas del sistema o cortes de electricidad, los paquetes fríos y botellas con agua en una nevera permiten mantener una temperatura aceptable, según las variables internas y externas del refrigerador. Esto se vigila en la situación particular con la inspección del termómetro digital de máximas y mínimas. Debe vigilarse asimismo el aspecto de las vacunas, como lo mencionamos en el apartado anterior, y el tipo de vacunas afectadas. De todas maneras, ante un evento que pudiera poner en peligro el deterioro de los biológicos, se debe hacer una investigación por parte del grupo de control interno de la institución y tomar las medidas causales para evitar un evento similar en el futuro. ¿Qué hacer en caso de daño en productos inmunobiológicos por interrupción en la cadena de frío o hurto? Recordemos que los biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones son catalogados como bienes públicos, por lo cual se ubican en el contexto de los artículos 63 y 102 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, la Ley 90 del 95, los servidores públicos deben informar deterioro, daño o pérdida de bienes públicos conforme a lo definido en los numerales 21, 22, 24 y 25. Entonces, es indispensable tener en cuenta que se debe garantizar el almacenamiento de los biológicos en condiciones de +2 a +8 °C. Diligenciamiento del acta, que se documente la situación ocurrida, que incluya tipo de vacuna, número de unidades o dosis afectadas, lote, fecha de vencimiento, laboratorio productor, posible causa por la cual ocurrió la pérdida, y en el caso de pérdida por cadena de frío, incluir el número de horas expuesto a temperaturas fuera del rango, registro de temperatura máxima, mínima y actual, e de igual forma juntar las gráficas de temperatura de los últimos 2 meses, vacunas existentes en refrigeradores o cuartos fríos. Si la pérdida de vacunas o insumos ocurre durante el transporte, adicionalmente registrar la fecha y hora de entrega al transportador o al funcionario del municipio o IPS receptor y la fecha y hora en la que ocurren los hechos, hurto o accidente. Remitir la copia a control interno de la entidad superior o a la autoridad competente que haga sus veces.
Después, elaborar un plan de mejoramiento para evitar que ocurran hechos similares en el futuro, estableciendo fechas responsables de su implementación y seguimiento en los diferentes niveles jerárquicos. Se debe incluir aspectos como el nombre de la persona responsable o mecanismo satelital de la toma de temperatura en los refrigeradores y o cuartos fríos todos los días de la semana, incluyendo festivos 2 veces al día, y el funcionario responsable de la supervisión y verificación de la actividad y seguimiento al avance del plan. Este plan debe remitirse en copia a la Secretaría de Salud Departamental o al nivel superior y copia del avance del plan. Una vez curse el proceso de investigación por la autoridad competente y se demuestre culpabilidad y responsabilidad en la pérdida de los bienes públicos, se procede al reembolso de los mismos conforme al más reciente reporte del costo emitido según documentos entregados al Ministerio de Salud y Protección Social de los bienes en cuestión. Enviar copia de los pagos a la Secretaría Departamental de Salud para que ésta lo remita al coordinador del PAI y al Ministerio de Protección Social. De igual manera, con relación a los diluyentes, se aclara que este último es parte del biológico cuando lo requiera. De igual manera, con relación a los diluyentes, se aclara que este último es parte del biológico cuando lo requiere. Por tanto, la entrega se efectúa en concordancia biológico-diluyente y la pérdida del diluyente constituye a su vez pérdida del biológico, por lo cual se tendrá que efectuar el mismo procedimiento de pérdida de biológico. Con el fin de garantizar que las vacunas del PAI entregadas a las IPS se conserven en un rango adecuado de temperatura y que no pierdan su potencia, toda institución que administre vacunas debe elaborar, documentar y publicar un plan de contingencia cuando se presenten interrupciones en la cadena de frío. El plan de contingencia debe estar consignado en un documento y debe ser conocido por todo el personal que intervenga en el PAI. Se recomienda que después de leerlo, cada uno de ellos firme que lo conoce. Se debe publicar en cartelera los nombres y teléfonos de las personas responsables. Debe tener como mínimo lo siguiente el plan de contingencia: control de la temperatura, inventario de todos los elementos de la cadena de frío existentes, inventario del talento humano capacitado y disponible para atender emergencias en la cadena de frío, inventario de las instituciones de salud, documentar las estrategias que la institución tenga definidos según los según el manual de proceso y procedimientos del PAI. Este es un ejemplo del flujograma de un plan de contingencia. Cuando hay corte de suministro de energía, debe estar visible y disponible a la vista de todas las personas. Ya para finalizar, en cuanto a la supervisión de la cadena de frío, vamos a recordar que es una rutina que se debe programar en el POA del PAI. La supervisión es imprescindible para detectar problemas y brindar las soluciones necesarias para asegurar la potencia de las vacunas y fortalecer las debilidades que se presenten en la cadena de frío. El coordinador nacional del PAI, en conjunto con los otros coordinadores departamentales, deben asegurarse de que exista una supervisión regular de la cadena de frío en todos los niveles y garantizar que se lleve a cabo en el nivel municipal. El supervisor deberá verificar que todo el personal esté debidamente capacitado sobre las normas establecidas para cadena de frío, reconocer y diagnosticar fallas de operación del sistema, disponer de inventarios actualizados, evaluar la operación de cadena de frío, asegurar que los refrigeradores y congeladores cumplan con las condiciones de almacenamiento y establecer indicadores como los vemos acá, indicadores de tasa de uso, tasa de pérdida, entre otros. Se debe implementar asimismo estrategias para reducir las pérdidas en todos los actores responsables por la vacunación. La pérdida en viales cerrados se debe limitar al máximo. La pérdida se puede clasificar como aquella que ocurre en viales abiertos y en la que ocurre en viales cerrados. Aquí encontramos las más importantes: el vencimiento en viales cerrados, la exposición al calor, congelación, la ruptura, el robo o no aplicar la política de frascos abiertos. Mientras que las pérdidas en viales abiertos, además de los listados en esta columna, se agregan descarte de los frascos abiertos al terminar la sesión, no obtener todas las dosis descritas en la etiqueta del vial
Inadecuadas prácticas de reconstitución, viales sumergidos en agua, sospecha de contaminación y reacción del paciente que requiere más de una dosis. Por ejemplo, el niño que vomita la dosis oral de la vacuna contra el polio. Por último, el inventario de la red de frío es una herramienta para el conocimiento de la totalidad de los equipos que hacen parte del programa ampliado de inmunizaciones a nivel nacional. Este permite evaluar la capacidad de almacenamiento, transporte y control de los biológicos en cada nivel como base para la toma de decisión, entrega de insumos y necesidades. El inventario de red de frío debe ser reportado en el formato entregado por el Ministerio de manera semestral en las fechas establecidas en los lineamientos. En él se deben reportar la totalidad de los equipos de red de frío que son empleados para el almacenamiento, transporte, equipos de apoyo y las necesidades que se tienen de los equipos. El inventario debe contar con información confiable y completa de cada una de las instituciones de vacunación con las que cuenta el departamento. Esto ha sido todo. Les agradezco su participación y su tiempo. Cualquier inquietud pueden remitirse al Manual Técnico Administrativo del PAI, Cadena de Frío, o remitirme un correo con sus dudas. Muchísimas gracias.